días, señora Flor Altamiranda. Buenos días, los amigos y amigas oyentes y seguidores en el canal de YouTube de Panamá en directo, así como en www.panamandirecto.com. Y ustedes los dos tienen que oír cómo se estaban refosilando con la lista del señor Epstein. Qué barbaridad. Yo, La ¿por qué? chismografía a la orden del día. Chismografía, mire el otro. Dice Chismografía. Gonzalo que esa es una de las noticias más importantes del Digo, por mundo. amor a Dios, o sea, el tema de la guerra de Ucrania, el tema de la muerte del número 2 de Hamas, no, la lista de Epstein. Porque es que el mismo Gonzalo que dio el bochinche, dio también la solución. El que tú estés en esa lista no significa que automáticamente eres parte de la corruptela de Epstein. Porque esos son tipos, son encantadores de serpientes, Gonzalo. Son encantadores de serpientes que tanto en Estados Unidos como en cualquier país del mundo existen. Y entonces saben cómo entrarle a los poderosos políticos, a los poderosos económicos. Y mira, y además de todo esto que te estoy planteando, oye, te invito que yo tengo una isla y es toda una madeja, ¿no? Toda una madeja. Lo que pasa es que el señor Epstein, pues, era el encantador serpiente número uno, pareciera, ¿no? Por el Claro, pero tipo de gente que logró encantar, el problema que no es, necesariamente todos eran copartícipes de la prostitución, de la pedofilia. Vaya usted a saber, con seguridad también había hasta drogas allí. Vaya usted a saber cuántas otras cosas, ¿no? el problema es que aquí lo preocupante es la estructura eh, de, eh, de prostitución que lideraba el señor Epstein y cómo algunos altos perfiles de la política mundial pudiese estar involucrados en esa estructura de prostitución y Pero el pedofilia. problema no es tanto la prostitución como la pedofilia. Las dos, las dos. No, ahora vas a hacerme aquí de santurrón con la No, prostitución, por amor a pero a ver, Dios. no, pero es que, No, profesor, lo que quiero decir es, el señor lideraba una red de prostitución y además de prostitución de menores de edad. Y, ahí a- está el tema. y aquí le digo lo siguiente, que aparezcan nombres, sí, como Bill Clinton, como el príncipe Andrés, que por él carga, hay una demanda encima, precisamente es lo que llama la atención. Y la lista, y repito, según todos los diarios, los análisis son muy interesantes, que se esgrimían, perdón, previo a la publicación sobre teorías conspirativas que hablaban de alguna u otra manera de nombres y nombres y nombres, no necesariamente tenían correlación con esa estructura criminal que Epstein Ese es el manejaba. punto. Bueno, pero Ese es eso es el lo Que punto. era O una sea, que noticia, haya habido pero contacto, que ha habido contacto con fulano de tal, no significa que fulano de Pero tal eso lo era explica la copartícipe noticia, delictuoso. según lo que dijo Gonzalo más temprano. sí, o sea, todos los análisis dicen eso. Hay quienes dicen, mire, a ver, hay una de las víctimas que dice en su declaración que ella escuchó que, por ejemplo, al señor Bill Clinton le gustaban las niñas jóvenes, por ejemplo. Em, lo que sí es que para que la gente entienda del caso de Epstein, de lo que estamos hablando, y masifique la gravedad del asunto, Flor, hay un documental muy duro, hay que decir, muy duro, en Netflix que se llama Asquerosamente Rico y narra todo el proceso de Epstein y cómo el señor fue captando y cooptando a niñas y las montaba en su avión, las llevaba a su isla, eh, algo asqueroso. Y lo que había alrededor de esa estructura. Se ponga esa cara, profesor, y vea el documental. Esa es la cara que tengo hace 62 años, No, 63. usted hace caras. No ha Usted ido hace cambiando. caras. ¡Ah! ¡Qué suerte la mía! Ahora en adelante voy a hablar así. Qué barbaridad. No, lo asqueroso de la historia aquí es la pedofilia, valiéndose de criaturas menores de edad
porque cuidado, porque sí está claro que no es lo mismo el adulto, el mayor de edad, hombre, mujer, que conscientemente, valga la redundancia, consciente, entrar en esta espiral de prostitución a una menor de edad o un menor de edad que es envuelto o seducido de múltiples formas, creo yo, para esta situación tan execrable como lo es la pedofilia. Pero claro, la noticia tiene un nivel de morbo también muy fuerte, seamos realistas, muy Sí, fuerte por los el personajes que nivel de salen morbo que tiene. enlistados, ¿no? Claro, no, naturalmente. Y le voy a decir algo, cuando los venía escuchando y entró el tema de Donald Trump, ya yo aprendí hace muchos años, y no es que Donald Trump sea santo de mi devoción, muy por el contrario, pero tampoco es casual, ¿no? Cuidado, no es casual que esto esté saliendo en este instante, que en este nombre esté saliendo, porque pues en Estados Unidos se debaten entre si sí o si no con el señor. El señor es un atraso en materia de democracia, pero bueno, en ese país, todos los latinoamericanos, o un alto porcentaje de latinoamericanos, lo ve como el modelo, se dan cuenta o se están enterando muchos latinoamericanos que ocurren escándalos y personajes tan gringos como latinoamericanos, ¿no? Como es el caso de este señor Trump, y que ocurren fraudes, que ocurren y que escándalos y tantas cosas. ¿Qué está hablando, Gonzalo? Si tiene el micrófono apagado. Escúcheme, Sí, a usted la tecnología se lo está comiendo. escúcheme, Pensaba que era yo. escúcheme. Usted hablando de eso, ¿no? Le doy un datico de una encuesta que vi ayer hecha por el USA Today. Es impresionante el cambio casi que de 360 que han dado los votantes latinos. Repito, una encuesta del USA Today. Usted dice que usted no cree en encuestas, pero yo creo que en los Estados Unidos las encuestas son muy ¿Quién ha dicho que yo no valiosas. creo en encuestas? Deja de Usted no inventar cree en vaina. encuestas. Usted no cree en encuestas. Deja de inventar Le vaina. digo, el día de hoy, Donald Trump tiene el Flor, yo creo en 39% encuestas. Las Yo de creo en carne y encuestas, hueso. sí o no, Flor. Las de de carne carne y y hueso. hueso. Ah. Ujú. Le No, lo digo, que pasa es que él no quiere aceptar que aquí en Panamá hay una cantidad de amigos de él que andan inventando encuestas. Entonces yo no puedo creer en eso, ¿no? barbaridad. Escuche muy bien. Hoy, según el USA Today, el 39% de los votantes latinos le darían su voto a Donald Trump. 39, frente al 34% que le darían el voto a Joe Biden. Le digo, en el año 2020, la votación fue 65-32. El 65% de los votantes latinos le dio el voto a Biden y 32 a Trump. ¿Cómo ha cambiado la cosa, no? Usted que viene a hablar un poco del tema de Donald Trump y este año electoral, Qué atraso, ¿no? para que usted vea. Qué atraso. Qué atraso. ¿Qué mira? ¿Qué está viendo? Cálmese. Ella quiere estar pendiente de todo. Pues usted está en pantalla mirando, no sé, como para el cielo, mirando el cielo raso. No, es que estoy aquí con un juguete nuevo. Con un juguete nuevo. ¿Cuál es el juguete nuevo? Mira la consola ya ahí. No, Tiene el mismo pero aparatico de siempre, ¿no? no. Ya lo puse. Oiga, esto es una pena, ¿no? Bueno, pero es que es una pena que no es ajena, si nosotros tenemos una situación muy parecida. Un señor que no precisamente está comprometido con los valores democráticos y con la institucionalidad democrática, y es el que según las encuestas, y ahí sí puedo decir que encuestas que yo he visto que son absolutamente serias, sigue teniendo la primera intención de voto en Panamá. Me refiero al expresidente Martinelli, que por más que él quiera decir otra cosa, yo considero que él no está comprometido con la democracia, y menos aún con los valores de la democracia, y menos aún con la institucionalidad del Estado. Pero
tiene la primera intención de voto. Que sube y que baja, sí es cierto, pero sigue teniendo la primera intención de voto. De 30 y tanto, de 40 y tanto, asígnale el valor que quiere. Así sea por un punto de diferencia con respecto al que va de segundo, que no es así, tiene la primera intención de voto. O sea, ¿cómo tú explicas eso? Es igual que tratar de explicar lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Y quién sigue apareciendo de segundo o quién aparece de segundo? A la gente no le importa la democracia. No he visto, recientemente no he visto las encuestas, o por lo menos en las que yo creo. Yo creo en una. Sí, Hay porque una en la aquí que yo los creo. periódicos nos tenían enredados. Unos tenían una encuesta No, totalmente por diferente a eso, la otra. pero el señor acá sí cree en esa, porque ¿En él sí cuál? muerde los anzuelos. Yo no. Yo veo una encuesta cuando me la dejan ver que no se publica. Esa que yo veo no se publica. Siempre es privada. ¿Cuándo podemos empezar a hacer simulacros? Pero si no empezó en el periodo electoral, si el señor está diciendo que Melitón se va a bajar, ¿cómo lo vas a hacer ahora mismo? Y usted sigue dudando de esa información, ¿no? Usted dice que el Por señor va supuesto que con sí. todo. Por supuesto que no solamente lo dudo, es que no lo creo, punto. Ahora me puedo equivocar, ¿no? Me puedo equivocar. Muy bien. Pero que tiene Melitón Arrocha que perder. Tiene todo que ganar, no tiene nada que perder. Señor Leonardo, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Flor, Gonzalo, Melisa y a la audiencia de Panamá en directo a esta hora. Hablando de Melitón Rocha, estos días vi un video de los errores que ellos mismos publicaron en la grabación del saludo de Año Nuevo y Navidad de Melitón Rocha y Sí. su Sí. candidata a vicepresidenta. Interesante, ¿no? Ya que hablan de Rocha, lo pongo sobre la mesa. Pero lo más interesante que ha sucedido ayer en el país, dentro de todo, y me refiero a Panamá, es la reelección de la presidenta de la Corte, la magistrada María Eugenia López. Es una votación que la llevó a la reelección con 5 votos a favor y en segundo lugar quedó el magistrado Olmedo Rocha con 4 votos a favor. Mientras que, bueno, esto lleva a que María Eugenia López sea la presidenta de la Corte por 2 años más en un periodo en donde la vigencia del presupuesto aprobado por la Asamblea y sancionado por el presidente de la República le da uno de los presupuestos más altos de la historia a la Corte Suprema de Justicia, del cual López ayer en su discurso manifestó su intención de poner gran parte del mismo para inversión dentro del sistema judicial, referido a aumentar la tecnología, referido a crear nuevos centros de atención a la población y hizo énfasis en 2 provincias en donde tienen que meterle la mano más a las infraestructuras del sistema judicial, como lo son Veraguas y Los Santos. Pero fue una votación peleada por los resultados y que, bueno, señala que López va a seguir presidiendo la Corte Suprema de Justicia por 2 años más. Dentro de todo. Y además, bueno, la aparición y la detección en Panamá del nuevo linaje del COVID que está siendo cada vez más fuerte del mundo, denominado Pirola, así se llama, el linaje Pirola, con un nombre científico de JN1. Es lo que ha pasado en el país en las últimas horas. Y bueno, la campaña política, ¿no? Como lo han mencionado aquí, en donde hay que esperar al 2 de febrero para que arranque la misma. Y luego de ahí, Flor, se podría empezar a conversar con el tribunal para poder iniciar los simulacros que hacíamos años atrás. Sí, que creo que eso será lo más cercano a lo que pudiera ocurrir el 5 de mayo. Sí. Pero bueno, sería a partir del 2 de febrero. Melisa, Melisa, ¿dónde tú estás? Es como una discoteca, una cosa así que es. Yo ahora voy solamente a discotecas, así mire, estoy en una. Y deje que prendan ya las luces para que vean que cambian ya de color cada cierto tiempo. Pero ¿el color cambia según su estado de ánimo o según el lugar? Puede ser por mi estado de ánimo, estuviese negro siempre. No, Entonces, pero por lo menos hoy está gris, mire, hoy está gris. así que no va a ser por eso. Pero Leonardo se nos adelantó y empezó a dar todas las noticias de todo lo que había pasado. Nos hizo un resumen. Y yo me voy para atrás un momentito. Vaya. Gracias.
a la final el presidente que tenemos es el reflejo de la sociedad que hemos construido y también de las encuestas que se han visto y las que hay. Entonces, ¿qué se debería hacer para cambiar la sociedad? Es una pregunta que podríamos hacer porque a la final es el presidente que elegimos, ya sea en un mayor o menor porcentaje, es la sociedad que es... Tal cual. Exacto. Es la sociedad reflejada, tal cual. El presidente, el diputado, el alcalde y representante. Tal cual, Melissa. Es así. Educar a la gente. Educación es todo. Educación resuelve N cantidad de problemas en una sociedad. Tal vez no los resolverá todos, pero resuelve muchísimo. Pero ¿cuántas personas educadas veo yo levantando la bandera de Bukele y diciendo cierren asambleas? Bueno, porque ahí entras a la educación política, que es otro tema. Que no puedes hablar de educación política si no tienes primero la educación fundamental para poder seguir entendiendo Así es. los otros temas. La educación política también existe. Y No, no yo puedes sé. comparar una cosa con otra, Gonzalo. Ay, Flor, es lo mismo. No, Es que este que- señor es que él no reconoce el derecho Es a que escoger. Bukele exacto. Él no Es reconoce que el derecho Bukele a es escoger. otra situación. Es Te otra, entiendo, a los salvadoreños es- la situación es distinta. Flor, vuelvo a Eh, decir, pero es que no caigamos en el error. Su error, Flor, es no admitir que el señor se saltó la Constitución Sí, y está que bien. eso es antidemocrático. Pero Está Entonces, bien, está entonces, bien. hay- El señor es se lo, saltó lo la mi- lo- Constitución. es lo mismo que Donald Trump. La gente dirá, Pregúntale en estos momentos a los salvadoreños, ¿les importa que eso haya ocurrido? Bueno, está el hoy tema. leía a un colega salvadoreño, Saúl Hernández se llama, que decía que Bukele en una entrevista dijo que él podía ser, según la ley, presidente por segunda vez, pero no por tercera. Y el periodista mismo se preguntaba, ¿de qué ley habla? Si ya la ley está ahí respetando. Entonces, parte de lo que dice Gonzalo se manifiesta dentro Está de un bien. sector de la sociedad salvadoreña. Está bien. Yo, sabes que en estos días, bueno, a cada rato veo la tragedia de la cárcel de Bukele y la cantidad de gente que hay ahí. Muy probablemente sí hay gente que ha llegado a esa cárcel de forma injusta, que no tendría por qué estar sometido a lo que están sometidos. Eso yo lo puedo entender y que se reclame por eso. Pero el reclamo de los pobres criminales que están allá adentro, yo ese mismo ímpetu no lo veía cuando las maras acababan Pero es que, Flor, mi con la tema sociedad es que está mezclando salvadoreña. dos temas. No, Está- señor, No, señor, no son señor. ninguno de dos No. temas. No, a ver, No son profesor, ninguno de dos temas. para usted sí hace énfasis en lo que hizo Donald Trump, en el intento que el señor Espérate, tuvo no en te el vayas a año. Donald Trump. No, es que es lo mismo, Flor. No te vayas a Donald Trump. Te El- estoy es diciendo que el problema, Flor, la Constitución en El Salvador no le permite reelegirse. Punto y Está final. bien, está bien. Punto. Entonces, no hay discusión. Usted me puede ¿Usted decir que el sabe señor. quién sí se lo permite? No me venga a decir que el pueblo. Como dice Ah, Saúl no, porque Méndez, eso no soberano. cuenta, ¿no? No, pero Porque es eso que no para eso cuenta. está la Constitución, profesor. Bueno, y esa es la misma constitución que dice que el pueblo, me imagino que lo No dice como puede, dice Panamá, usted no el puede poder modificar. público emana del pueblo. Usted no puede modificar ningún artículo que tenga que ver Señor, con la reelección en la soberanía popular sí Constitución. existe. Profesor. ¿Existe o no existe la La soberanía popular? Constitución está hecha para algo y para respetarse. ¿Existe o no existe la soberanía Sí, popular? pero hay normas. Ya. Hay normas. Hay normas. Las normas que acepta quién. El pueblo Exactamente. y las que rigen un Estado. Por El eso, mismo pueblo que le está diciendo a Bukele queremos que te quedes. pero, profesor, escúcheme algo. Usted no puede saltarse, porque además se la No, pero salta tú de no me una tienes que manera. convencer de eso. Entonces, no mezclemos las cosas. Usted puede Bueno, decir no, todo lo pero es que tú- positivo. Es que, Flor, No, usted no, puede no, decir no, todo Gonzalo, lo que le dé la gana de déjame, Flor. lo que pasa es que no me dejaste terminar la A idea ver, de dígame. la gente que yo veo, no la gente, más que todo son colegas periodistas de nacionales y otros internacionales que están permanentemente publicando, haciendo reportajes de la tragedia de la cárcel de Bukele, de los pobres criminales que están sufriendo, que los hacen pasar hambre. Pero eso mismo yo no lo veía cuando las maras acababan con la sociedad salvadoreña. O sea, esa misma fuerza, ese mismo reclamo mundial no existía, o sí. Es que mi problema, y lo No vuelvo a existía. decir, es el tema de la democracia. No Yo existía, creo en la señor. democracia. Yo creo en la democracia. Yo no creo en Está posiciones bien. como las de Donald Trump. Yo no Eso creo está muy bien, pero en la posiciones. democracia con los criminales, Sí. las maras criminales en El Salvador Flor, estaba funcionando. no,
No, era un Estado casi que fallido. No obstante, tomando en cuenta eso, el señor dice, me voy a reelegir a pesar de la Constitución no lo permite. Lo mismo pasó con Hugo Chávez. Donald Trump quiso intentarlo en el 2020. Entonces, el problema es que estamos minimizando la importancia de las estructuras de la Constitución frente a estos dioses que llegan al poder y que pueden hacer muy buen trabajo, profesor. Pero entonces, si usted dice que eso se aplaude y usted sí defiende en El Salvador, pero aquí cuando viene Rubén Blades a decir que hay que cerrar la asamblea, sí lo rechaza, entonces usted dice, bueno, pero es que el Gonzalo, poder emana del pueblo y si el pueblo quiere cerrar la asamblea, que se cierre. Punto. yo entiendo tu Deja preocupación de inventar. de lo que Es puede así. pasar Eres un posteriormente con Bukele. inventor. Porque sí Deja puede de pasar, inventar. Yo le quedarse voy a ahí poner el enquistado ejemplo en de el poder. Panamá. Le voy a poner el ejemplo de Panamá, del cual usted fue parte. ¿O usted cree que está bien que un órgano legislativo y un órgano judicial, un órgano ejecutivo actúe en función de la calle? Pero se respetó la calle, Eso es lo, se yo lo respetó escucho. la calle, Un se momento, respetó la calle, porque un esa momento. Corte Suprema de Justicia cobarde, que no ha juzgado a un solo diputado, sí corrió a emitir un fallo contra un contrato en 2 semanas. Es la misma Corte, es la misma, que no se ha atrevido a abrir un expediente a un diputado y los expedientes sobran. Pero como tenía gente en la calle, ahí sí corrieron a emitir el fallo. La voluntad popular, señor Gonzalo, sí existe. Está bien, Sí está bien. existe la voluntad popular. Así como le existió cuando se entró al Capitolio. Punto y final. Bueno, y pero también apláudalo. ahí había una expresión de expresión ¿Ah, no? popular, no, Ah, no. en función Ok. de los millones de habitantes. ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama números. ¿Qué te Pero parece? había una ¿Qué te parece? Porque la representación. democracia no es nada más lo que está en el papel. La democracia también es la representatividad. En el caso de Panamá, cuando tú pones ¿Y 20.000 no había una personas, representación en Panamá de la gente escucha en la para que calle? entiendas de democracia, A para que ver. entiendas de democracia. Cuando un país tan pequeñito como Panamá, tú pones 20.000 personas en la calle, eso es mucha gente, demasiada gente en un país tan pequeño. Cuando tú pones 20.000 personas en Washington, eso es nada. Porque no es lo mismo, es un tema que se llama proporcionalidad. A ver. Un país de 200 y tantos millones de habitantes, una manifestación de 20.000 personas, pues estoy poniendo un ejemplo, eso no es nada. En un país de 4 millones de habitantes, 20.000 personas en la calle, es mucha gente. Entonces usted está minimizando lo que pasó con la mina y la cantidad de gente que salió a protestar en contra de ella. Pero si te estoy diciendo lo contrario, estoy avalando tu teoría. Donald Trump Nada más fue el que yo te lo segundo estoy presidente más cuantificando. votado en la historia de los Estados Unidos. A ver, no, ¿Y eso qué tiene que ver con lo que ¿cómo que estamos qué tiene hablando que ahora? ver? Claro que sí, es la voluntad del pueblo. A ver, Estados Unidos, como usted Pero acaba de no decir, ganó las elecciones. muy bien, pero vuelvo a decir, hay una voluntad de una gran cantidad de ciudadanos. Él dice que le robaron las elecciones. Y Bueno, muchos de sus... así Ah, puede decir. bueno, Misa también perfecto. puede decir. Lo que quiero decir es que Misa también puede usted, decir. Y no desvíe el tema. Tú no quieres reconocerle a los salvadoreños su derecho a no, escoger. Así estén equivocados. no, Sí, no. así estén equivocados. Profesor, tienen derecho. le voy a decir Porque algo. lo que dice Flores es cierto. Y yo sé que Bukele es un dictador suelo. Pero lo que dice Flores es cierto. Cuando esas maras tenían control del país, yo no escuchaba este escándalo mundial. Yo no escuchaba a nadie rasgándose la vestidura. Y yo que estaba en El Salvador decía, oye, pero aquí nadie dice nada. Profesor, Así le hago un fueron ejemplo. fiasco los Le otros dos pongo un partidos. ejemplo. ¿Cuánto es el porcentaje que tiene de aprobación López Obrador? Todo el que le quieras asignar. Muy bien, 67%. ¿En México hay reelección? No. Muy bien. ¿Y qué dice el señor? Me voy, Es que punto. no le Me queda voy. de otra. Y El Salvador Dígale que se atreva, dígale a López Obrador que se va a atreva a ganar. plantear su reelección. No Dígaselo. puede. Es que No, no no, puede. no. Es que Él no puede se lo plantear. permite. Es que No te equivoques en eso. No te enredes. No te enredes porque aquí tuvimos la experiencia con Pérez Valladares. No permite la reelección. Él impulsa un cambio constitucional para que la gente decida si sí o no. Diga a López Obrador que impulse un proyecto de cambio constitucional para su reelección. A ver si lo gana. el problema... A ver si lo gana. ¿Y Bukele lo No hizo? es el caso. Por Y supuesto Bukele... que sí. ¿Cómo que lo hizo? Si es no, yo no he dicho que lo hizo. Por supuesto que si lo hace, abrumadoramente le van a votar que sí. A ver, pero y lo mismo pasó con Hugo Reconoce Chávez. eso.
Pero es que lo mismo pasó con Reconoce Chávez. eso. ¿Cómo voy a reconocer algo? Porque con Hugo Chávez pasó exactamente lo mismo. Lo mismo. Los ¿Y cómo, venezolanos se fueron detrás. y cómo voy a aplaudir eso? Ah, bueno, yo no sé, ese es el problema tuyo, eso no es el problema mío. No, es que porque usted los está, venezolanos se fueron detrás de Chávez. está avalando, y usted está diciendo que los salvadoreños se están yendo detrás de Bukele. Sí, por supuesto, no tengo ninguna duda que se van detrás de Está Bukele. bien. Bueno, y yo creo que eso no es bueno para la democracia. Pero si Punto. es el derecho a escoger qué tiene la gente. Profesor, La usted única puede. diferencia entre Chávez y Bukele, ambos Sí. dictadores, es que Chávez fue a los votos, fue a la urna y ganó. Y tú lo sabes perfectamente bien. Sí, Los yo estoy de acuerdo con venezolanos eso. se fueron detrás. Ahí está educación. Por supuesto. Educación política Por para que la gente supuesto. entienda que eso es nocivo. Por supuesto. El problema es que el cambio que hizo Hugo Chávez de la Constitución sobre una reelección, incluso para su mandato, fue a través del voto popular. Y la mayoría dijo, sí, señor. En este caso, Bukele, ¿qué hizo? Ganó su partido Nuevas Ideas, la mayoría de la asamblea, cambiaron a los magistrados del tribunal y los magistrados interpretaron una de las leyes diciendo que el señor sí se podía reelegir. Gonzalo, no vas a convencer a nadie. Yo no Del estoy punto. convenciendo a nadie, ¿sabe Sí, por qué? Sí, porque quieres Profesor, hacer un énfasis no, ¿sabe por innecesario. qué? No vas a convencer Porque a la nadie que gente- Bukele es un dictador sueldo. No, señor. Lo A es. ver. Pero lo que no vas a convencer a la gente es que los salvadoreños, mayoritariamente, quieren que el tipo se quede ahí. Le voy Ya. a decir lo siguiente, es que no voy a convencer a quienes nos escuchan, porque el grave problema de América Latina, y lo puede ver en todas las encuestas, es que la democracia no importa mientras se resuelvan los problemas. Es así. Vamos a ser democráticos. Vamos a leer comentarios de los oyentes que son comentarios a favor y en contra. Dice un oyente, en el caso del amigo Guido Rodríguez, la voluntad popular se manifiesta en las urnas, no en las encuestas. Bukele ha debido convocar a un referéndum para reformar la Constitución. No lo hizo. Le ahorró Optó plata al por país. violarla. No lo Eso podía hacer. Es que hay un dictador artículo de la fue. Constitución que no lo permite. Le ahorró plata al país. No, es que no lo puede hacer porque hay un artículo que le dice que no hay modificación sobre artículos ligados a reelección. Le ahorró plata al país. Me llama la atención porque por un lado el profe defiende la voluntad popular y por otro Gonzalo hace énfasis en la Constitución y en la democracia. Bueno, Y es un debate que hemos tenido aquí en varias oportunidades, ¿no? buenos días, pero es que la ambas- situación en ambas- Salvador es particular, Leonardo. Sí, pero yo estoy escuchándolos a ambos y resalto lo mismo que dije hace 2 segundos. Mientras Gonzalo habla de la Constitución y la democracia basándose en la ley, el profe está haciendo énfasis en la voluntad popular. El debate que hemos tenido muchas veces aquí y ambos pueden combinarse, cuidado, pero los ejemplos que ha dado Gonzalo hablan de muchos mandatarios que tenían mucha popularidad en su momento, pero que luego terminaban mostrando su verdadera cara. Y es probable que eso Evidentemente- ocurra en El Salvador. Sí, y es probable evidentemente que la ocurra. población de El Salvador en este momento puede tener mucho favoritismo por Bukele, otra no, pero evidentemente sí ha tenido mejoras con el gobierno de Bukele. Pero ¿Qué le dicen a no hay Gonzalo? que dejar de analizar un lado sin ver el otro, cuidado con esto Bueno, porque pero es que podemos nadie le ser- está dejando de ver, nadie No. está dejando de ver que Bukele pudiera ser Es lo que peor usted- que pasa en El Salvador. No, es que Pero yo no. ahora está funcionando. pero Aquí es que te usted- dicen, Gonzalo, escucha, A ver, dígame, porque hay Flor. que escuchar, hay que ser democrático, Dios. como tú dices. Dígale a Gonzalo que en El Salvador para fin de año se llevaron 3 conciertos, todos multitudinarios, y no pasó nada, gracias a Dios. Antes, Gonzalo, te preguntan, ¿se podía hacer eso? Por supuesto que no. De hecho, la Policía Nacional de El Salvador ayer dio unos datos, antes de irnos al minuto informativo, que ya son las 7 de la mañana, de siendo el 2023 el año más seguro de la historia en El Salvador, con 154 homicidios solamente que tuvieron. Y aparte de eso, Le y voy a aparte- decir lo siguiente, Melissa. 18 días sin homicidio. Es que vuelvo a decir lo siguiente, y aquí viene una oyente a decir cualquier barbaridad si en Venezuela hay democracia o no hay democracia. Señores, el tema no es la seguridad de Bukele, no son las políticas de Bukele, es que las normas democráticas se tienen que respetar. Y hay una constitución que rige sobre un Estado, la cual se tiene que respetar. Si el presidente ABC no respeta la constitución, para mí es una persona antidemocrática, así sea el mandamás, así sea el que mejor haya gestionado un Estado.
Hugo Chávez sacó de la pobreza, Flor, Hugo Chávez sacó de la pobreza una gran cantidad de personas. Y eso se le aplaudió. Hugo Chávez desarrolló una gran cantidad de obras sociales que se le aplauden. Y por eso yo tengo que decir que el señor era un demócrata. No, punto y final, no lo era. El señor Bukele puede ser lo que usted quiere que sea, pero el señor se saltó la Constitución. Ajá. Y si a usted a eso le parece bien, y si a usted ¿No? a eso no le importa, a mí se me importa. ¿Sabe por qué? Tú lo estás diciendo Porque- tú, no yo. no, porque usted lo está justificando. Porque usted lo que hace con ese comentario es avalar a aquellos que dicen la Asamblea Nacional en Panamá no sirve. Cierren esa vaina. Eso no sirve. ¿O no es así, Flor? Estamos hablando de un caso muy particular. Flor, usted como quisiera que la El Asamblea Nacional... Salvador, El Salvador, esa es una gente que no podía vivir por el crimen. Nos por están la echando al mara. minuto informativo. Ya nos están Yo cayendo quiero Sí, total. tener un presidente como el de Leonardo. Leonardo, yo quiero tener un presidente como el suyo, que lo vi ayer montando moto. Yo no voto en Uruguay, así que no le puedo decir que es mi presidente. Acá cayó Pou. Y ya regresamos. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. 7 de la mañana, 2 minutos. Y hablando de Bukele, la construcción de un centro de máxima seguridad y resocialización en Colón con mejores estándares que los de la cárcel construida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esta es la promesa que dio el ministro de Gobierno, Roger Tejada, el día de ayer. El anuncio se hizo después que fue abordado por los periodistas al presentar su informe de gestión. Explicó que este centro penitenciario, que tiene un costo de $86.5 millones, tendrá capacidad para 896 reclusos y además incluirá un pabellón de máxima seguridad que albergará a los presos de la cárcel de Punta Coco, ubicada en Isla del Rey, en el Pacífico panameño. Clima. Encantada de acompañarlos este jueves 4 de enero, donde esperamos un tiempo caluroso desde temprano con poca nubosidad en las provincias del Pacífico panameño, donde alcanzaremos entre 33 y 34 grados Celsius. En el Caribe panameño se esperan aguaceros, vientos procedentes del noreste entre 20 y 25 kilómetros por hora. La próxima semana tendremos días con temperaturas cálidas e índices ultravioleta muy altos a extremos. El Niño, que coincide con nuestra estación seca, se encuentra muy cerca del umbral fuerte a muy fuerte. El Niño podría finalizar en la primavera, donde da paso a la Niña después de un corto periodo neutral. Recordemos aumentar la ingesta de líquidos y jugos de fruta de la temporada. Soy Annette Quinn para Panamá en Directo. Internacionales. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado la destrucción de una red de túneles excavados por el movimiento de resistencia islámica Hamas bajo las instalaciones del hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, de acuerdo con un informe del ejército de Israel publicado en su página web. Esta ruta de túneles se extendía a lo largo de unos 250 metros y conducía a varios centros logísticos de Hamas, con lo que se considera que era una infraestructura central para la milicia. Ya son las 7:05 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. Un par de mensajes más. 7:05 de la mañana. Gonzalo, en estos momentos El Salvador vive en paz, con esperanza de tener mejores días. Y usted es un necio. Dice otro oyente, pero si la Asamblea de Panamá no hay que cerrarla, hay que explotarla, dice, con todo que tiene adentro. Ay, padre. Fujimori en Perú acabó con la guerrilla. ¿Y cómo quedó? Gonzalo, viva Trump, viva Bukele, viva Martinelli, fuera esos pedófilos demócratas. Y el análisis del por qué Roger Tejada se mete con Bukele diciendo que el gobierno panameño va a construir algo mejor que no se ha hecho
versus algo que ya el gobierno salvadoreño hizo y funciona? Es la pregunta que se hace el oyente. Y, profe, a raíz de ese comentario o ese anuncio que hizo el ministro Roger Tejada, le han caído encima porque no solamente por comparar, por compararse con lo que hizo Bukele, sino porque la cantidad de plata que utilizó Bukele versus la Exactamente. cantidad de reclusos que están Ese en esa fue cárcel en El Salvador, con la un cantidad que va a error estar. terrible del Terrible. ministro de Gobierno de Panamá haber hecho esa comparación. Yo no voy a meter si los números dan o no dan, pero cuando tú te pones a comparar, y en estos días o en estos tiempos modernos hay gente que inmediatamente busca la información y resulta que Bukele con menos plata hizo una cárcel y el costo por preso es menor, versus que con más plata el de Panamá está haciendo una cárcel y el costo por preso es mayor. Hey, habla de tu proyecto, punto final. Habla de tu proyecto. ¿Cómo vas a cometer la osadía de compararte con lo que se está haciendo en El Salvador? Porque lo de El Salvador es algo extraordinario, o sea, extraordinario que no es lo normal lo que está ocurriendo en El Exacto. Salvador. Bueno, quiso hacer una gracia y le salió una Sí, morisqueta, le salió creo. mal, le salió mal. Y por prometer algo también, que quién sabe y se cumpla. Las alturas. Exacto, esa parte también. Bueno, Ahora, sí, avísele que ya está terminando el gobierno, ¿no? ahora, sí, sí Porque hay que decir algo, ¿no? Eh, yo creo que un país y un gobierno se tiene que jactar no por las cárceles que construye, ¿no? Es así. O sea, aquí no, aquí, E incluso, Gonzalo, por los hospitales que construyen. exactamente. Son dos razones por las cuales un gobierno no se debe jactar. hospitales que siguen todavía en construcción. Sí, pero es que la gente pide hospital, pero no se quieren enterar que lo importante en un estado es que haya una serie de políticas en materia de salud pública que, que prioricen sobre, hay como que le llaman eso, salud preventiva. Ujú. Si hay mucha salud preventiva, no requiere de tal cantidad de hospitales. Siempre vas a necesitar hospitales, pero no que la gente en cada esquina esté reclamando un hospital. Si hay un buen sistema de seguridad pública que no garantiza que no haya robos, ni asesinatos, ni nada que se le parezca, pero si hay un buen sistema de seguridad pública con continuidad además, y un sistema de justicia eficaz y eficiente, entonces no tienes que preocuparte de estar construyendo cárceles en todas las provincias. Y eso preguntamos Exactamente. hace un tiempo, ¿no? ¿Qué pasó con el censo de salud preventiva que realizaba el ex director de Seguro Social cuando trabajaba asociado a la presidencia de la República del gobierno pasado, Julio García Ballarini, y también llevaba el ex ministro de Salud Miguel Mayo, en donde se recorría todo el país para verificar cuál era el estado de salud de la población y empezar a tratarlos, Sí. con el fin de cuidarlos, de prevenir casos mayores y tener una atención primaria más efectiva? ¿Qué pasó? Antes de que sigamos, profesor, puede ajustar, no sé qué es lo que tiene que ajustar allá, porque su micrófono sí se escucha mucho más bajo que el resto. Cosa con Melissa. Ahora sí, es la Está oficina muy bajito. que está. Tengo idea. Yo aquí nada más prendo y apago. Todos nos escuchamos alto y sí, varios oyentes nos están diciendo por acá. Y Sí, el o sea, profe bajito. lo del ministro Tejada de salir a decir eso como un logro, la creación y la construcción de una cárcel nos muestra el estado en el que vivimos, ¿no? Sí, señor. No No deberíamos estar es... hablando de jactarnos de cuántas cárceles construimos, ¿no? Sino de cuántas escuelas construimos o cuántas escuelas mejoramos. Ahora en 6 meses van a resolver el tema de la cárcel de Colón, cuando el oncológico está pidiendo plata a gritos. Oiga, y por estar hablando de Bukele, no les compartí un comentario, guión análisis que me mandó aquí un oyente, colega de ustedes periodistas, sobre la elección en la Corte Suprema de Justicia y cómo cambian la correlación de fuerzas, según me dice. Esa reelección deja en evidencia que no tiene apoyo total, porque el apoyo fue 5-4, Leonardo, ¿no? Sí, 5 para María Eugenia López, 4 para Olmedo Arrocha. E incluso Cornejo, también designada por Cortizo, no la apoyó. Dice acá. Sí, entre los que apoyaron a Y la Arrocha, sala primera de lo civil tiene mayoría en contra.
Entre los que apoyaban a Rocha está Ángela Russo y Cecilio Sedalice, sumado al voto de la magistrada que el profe acaba de mencionar y al de Arrocha, que conforman los 4 votos que apoyaban a Olmedo Arrocha para la candidatura a la presidencia de la Corte. Que se convierten al final en los que fueron nombrados por Varela, ¿no? Los votos de López en su mayoría son de las magistradas nombradas por Cortizo. Y magistrados. Esa relación deja en evidencia, hablando del tema de la elección en la Corte, que no tiene el apoyo total, refiriéndose a la magistrada presidenta. Incluso Cornejo, también designada por el presidente Cortizo, no la apoyó, es lo que acaba de leer. Lo que acabo de leer. Comparten fuente, mire. Es la misma fuente, yo creo. ¿Cómo votaron los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá? 2 postulados para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, miércoles 3 de enero de 2024. María Eugenia López Aria y Olmedo Arrocha, votación 5-4. Por María Eugenia, 5 votos. José Vázquez, Sala Contencioso Administrativo y elegido vicepresidente de la Corte. María Cristina Chen Estanciola, de la Sala Contencioso Administrativo. La magistrada de la Sala Penal, Ariadna García. Miriam Yadira Chen Rosas, de la Sala Civil, y más el voto de la propia María Eugenia. Por Arrocha, 4 votos. Sedalice por la Sala Contenciosa Administrativa, Ángela Russo por la Sala Civil y la magistrada de la Sala Penal, Maribel Cornejo, más Arrocha, según lo que nos dice aquí el amigo Lisímaco López. Sí, es que la vez pasada, como dice Eduardo acá, fue candidata única. Ahora sí le disputaron. Y quedó 5-4. Les digo algo. Marquen esa votación. Y sobre todo en una corporación donde hay más mujeres que hombres. Marquen esa votación. 5-4. ¿Qué pasó con la equidad ahí? Qué risa. 5-4. Y eso se queda ahí. Esas heridas quedan ahí. Con ese tipo de votación. Pero en fin, la señora logra 2 años más, ¿son, no? Sí, 2 años más. Por 2 años, ese pues, 2 años más como presidente de la Corte. Asumo que al expresidente Martinelli eso lo debe tener muy disgustado, porque por alguna razón desconocida, él le ha montado el norte a la presidenta de la Corte, y es algo que yo nunca le he entendido a Martinelli, pero como él es como es, porque la decisión que está en manos de la Corte es una decisión que toman, entiendo que son 3 magistrados, no la magistrada de la Corte sola, la magistrada presidenta sola, sino son 3 votos, digo, 3 magistrados que tienen que votar, es lo que me han explicado. Entonces no entiendo por qué la enfila contra ella solamente. Usted dice que el señor estaba cruzando los dedos para que el magistrado Arrocha fuese el presidente. Estaba cruzando los dedos para que la señora no se reeligiera, que no es lo mismo. Porque él la tiene contra ella, que ella es la causante. Que él siempre busca un responsable de su penuria. Siempre. Todo el mundo es culpable de lo que le pasa a él, menos él. Esa es la característica de Martinelli. Todo el mundo es culpable, menos él. De su desdicha política, de que pierden las elecciones, de que le fallen en la Corte en contra. Todo el mundo es culpable, menos él. Esto no es, como que no es normal, ¿no? Esto como que no es normal. Pero bien. Habrá que conocer, ya hoy es 4 de enero, ¿no? Correcto. Y todavía no se sabe qué va a pasar con ese contencioso. No, ¿cómo que? Contencioso en la sala. Casación. Casación. No se sabe qué es lo que va a pasar con la casación. Y generó una expectativa. Ahora, La sala penal, perdón, Gonzalo, que es la que debe resolver la casación, está conformada por María Eugenia López, Maribel Cornejo y la magistrada Ariadne García. O sea, ahí no está la magistrada presidenta de la Corte. Sí, María Eugenia López forma parte de la María Eugenia sala. López, esa es la María sala Eugenia es la sala penal. María Eugenia López, Maribel Cornejo y Ariadne García.
Ahora sí le digo algo, ¿no, profesor? Algo se debe saber, algo se debe oler. Hay un tufo en la calle, porque cuando uno va al Merni, todo el mundo le dice, el señor no va a correr. No sé de dónde surge la información o la especulación. Yo ya no le paro bola a nada de eso. Porque se decía que los últimos 2 viernes de diciembre eran las fechas clave. Era No, la no, 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 información no, que no, no, yo, no. era la Hable información que yo bien, manejaba al señor menos. Leonardo, hable bien. Se decía no. Usted Decía. decía. Repito, Usted. era la información que yo Usted manejaba. decía. Sí, 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 sí. Era la información que yo Dígalo con manejaba. nombre y apellido. Era Usted era decía. la información que yo manejaba, pero no se dio. Siempre nos podemos equivocar, y no tengo problema en admitirlo. Este dedo índice Ajá. a los cubanos y después a los panameños se les fue achicando. Dice, este año sí cae. Este año sí cae. Y no caía. Entonces yo aprendí hace tiempo, decir, Ajá. hey, cuando ocurra, yo hablo. Antes de que no ocurra, usted aquí dijo, sentenció que un viernes, no, Sí. entonces el otro viernes. Yo dije que Y, la información que yo manejaba eran los últimos 2 viernes de diciembre. No se dio, bueno, no se da. Pero usted no puede negar, profesor, no puede negar que la información que se maneja en el Merni es que el señor no va. y es muy intensa. La información es de carácter, estaría en categoría intensa. O sea, Y hay se mucha repite. intensidad en el MERDI con el tema, pero como es un tema que tiene una connotación política, señor Gonzalo, yo también aprendí, precisamente por haber estado dentro de ese monstruo de la vida política partidista del país, que mejor esperar a que ocurran las cosas. Porque los políticos, sobre todo los adversarios de la persona, sea Martinelli o sea cualquier otro, también se dedican a meterle el pie en el acelerador al rumor para crear un ambiente. Eso, créanme que funciona así. Entonces yo hace rato aprendí que mejor deja que cuando ocurra, hablamos. Pero si no ha ocurrido. Yo ayer les dije a ustedes, el análisis de las elecciones de mayo de 2024 cambia si está Martinelli presente o si no está Martinelli presente en el escenario. El análisis es radicalmente diferente, porque todas las probabilidades comienzan a variar inmediatamente. Pero hasta el día de hoy, el señor está. Hasta el día de hoy el señor está. Entonces la pregunta sería, ¿qué estaban esperando de la Corte? Esta elección de ayer, ¿quién iba a ser presidente de la Corte? No entiendo por qué. Y esas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Uno nunca termina de entender porque, bueno, ¿cómo es que dicen? Los jueces hablan por sus fallos. Entonces, si ellos tienen una casación que tiene a una parte del país en vilo, así como tuvieron 15.000 personas allá afuera para obligarlos a emitir un fallo, así mismo debe ser el proceso en todos los fallos, no nada más en el del contrato, en todos. Porque aquí hay casos de casación que tienen años esperando un fallo. Casación, lo mismo que lo de Martinelli. Tienen años esperando y no hay explicación de por qué no sale. Aquí hay fallos en otras instancias y tienen años, décadas algunos, esperando un fallo y no sale. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos ver o usted cree que puede pasar lo que pasó en el 2019, Flor, que al señor y Leonardo, que el señor lo bajan una semana antes. Como pasar puede pasar porque la modificación se puede dar inclusive hasta el 4 de mayo. Aunque la papeleta esté escrita, lo único que el señor va a aparecer en la papeleta. Sí, eso va a Es que eso es crear lo que no hasta puede cierto ocurrir. punto una Claro, especie de confusión en el pero no es lo mismo electorado. bajarse Pero, 6 meses antes que una semana antes, ¿no? No, no es lo mismo. Leonardo, créeme que si las instancias, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Tribunal Electoral, permiten que eso ocurra, es una suprema irresponsabilidad. Lo es, pero puede ocurrir. Que el señor aparezca en la papeleta habiéndole salido un fallo adverso. Es una irresponsabilidad porque eso no va a contribuir a otra cosa diferente que a confundir a un sector del electorado, del cual Martinelli se va a valer para confundirlo.
Entonces no es, o sea, eso es jugar de mala manera con el sistema. Sí. O sea, si el señor le va a bajar el hacha, por eso yo le digo, hey, si hay voluntad en los 3 magistrados de bajarle el hacha, bueno, ya, salgan de eso, pues. Pero no sometan al país a este estrés. No lo sometan. Pero bueno, Por eso les digo, sería una irresponsabilidad, pero pasar puede pasar.